Decenas de miles de gazatíes intentan sobrevivir sin agua potable, sin alimentos y sin acceso a la salud básica en el marco del ataque y ocupación del gobierno israelí de Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza. A eso se suman denuncias por parte de organizaciones internacionales que apuntan que la ayuda humanitaria está bloqueada. ¿Por qué esta ayuda no ha llegado? ¿Qué ven las y los médicos en el territorio? Para saberlo recibimos en Nada que Perder a Nancy Guerrero, directora general de Médicos Sin Fronteras para América Latina, organización en la que se desempeña desde 2004 y por la que ha participado en múltiples misiones, tanto en su Colombia natal como en Nepal, Sri Lanka, Etiopía, Sudán del Sur y México, y con quien ya estamos en contacto. Nancy, buenos días y gracias por atendernos esta mañana. Estás muteada, Nancy, a ver si podemos... Gracias también por recibirme. Ahora sí. Nancy, comenzar por preguntarte, bueno, según lo que van reportando quienes están allí en la Franja de Gaza o quienes han vuelto en el último tiempo, ¿cuál es la situación de acuerdo al relevamiento que han hecho ustedes? Claro que sí, y muchas gracias por recibirnos, porque pues hace parte también de ese mandato que tiene Médicos Sin Fronteras de levantar la voz, sobre todo en esta situación en que la población civil de Gaza está teniendo tantos padecimientos recurrentes, y obviamente también organizaciones como nosotros que estamos tratando de cumplir el objetivo nuestro, que es el de salvar vidas y restaurar la dignidad de las personas allí. También estamos viendo cómo cada vez la ayuda humanitaria, la atención de servicios independientes, porque eso quiero también resaltar, nosotros somos una organización independiente, entonces este tipo de servicios están siendo limitados y condicionados para poder hacer lo que tenemos que hacer allí con la población civil, ¿no? Estamos viendo cada vez más restricciones en el ingreso de insumos médicos, de insumos de alimentación. Ya ustedes lo mencionaban, el agua potable en Gaza, sabemos que allí no hay agua potable, sabemos que allí el agua es salinizada y por tanto se necesita un procedimiento para que el ser humano la pueda consumir. Entonces estamos hablando de cuestiones básicas, y cuando hablo de suministros médicos estoy también hablando de cuestiones básicas, de guantes, de gasas esterilizantes, o sea, cuestiones muy básicas que hoy están siendo restringidos para entrar a la... Allí perdimos la conexión, no debe ser fácil tener conexión fluida, ¿no? Sí, bueno, por ahora quizás podamos volver a trabajar, a ver si volvemos a conectar con Nancy Guerrero, que como decimos es colombiana, ahora nos atiende desde allí, pero ha pasado por múltiples misiones y por supuesto viene siguiendo como la encargada para toda la región lo que sucede en la Franja de Gaza. Desde Médicos Sin Fronteras vienen denunciando hace tiempo lo que sucede, pero particularmente en las últimas semanas venían haciendo hincapié en esto de que los camiones no estaban ingresando, los camiones de ayuda humanitaria, y las condiciones, como dice ahora, en la que viene trabajando la organización. También lo vimos por parte de otros médicos y hospitales que están en la zona. Nancy, ¿te tenemos de vuelta por allí? A ver, quizás... Nancy, capaz ¿estás? Que sí, tenés el micrófono muteado, capaz, Nancy. Vamos a ver. Allí. No se estaría escuchando. Bueno, como decía ella, ¿no? No se tienen las cosas básicas, agua potable, claro. En el lugar solamente se tiene agua salada. Se requiere un proceso, por lo que explicaba. Sí, claro. Conocemos el proceso, ¿no? de salinización y lo que ello lleva, por lo tanto necesitan que les llegue el agua potable, los alimentos básicos. Bueno, los médicos, como ella también mencionaba, no tienen los implementos, las herramientas necesarias como para poder hacer las curaciones, como para poder trabajar en el día a día. Digo, es una situación muy, muy compleja. Nancy, ¿por ahí nos escuchás? Por aquí estoy de vuelta. ¿Ustedes logran escucharme? Perfecto. Sí, te escuchamos perfectamente. Tú nos estabas diciendo que se hacía bastante dificultoso el tema de la atención en los centros médicos porque no tenían gasas allí, no tenían los implementos necesarios. Y en ese sentido preguntarte, porque después que la situación se recrudeció, particularmente, impactando incluso en algunos centros médicos, si han tenido que moverse de estos diferentes centros donde atienden Médicos Sin Fronteras.
Claro que sí, mira, nosotros vivimos las estructuras de salud en Gaza, viven en constantes órdenes de desalojo, órdenes de evacuación. O sea, contarles que básicamente ningún hospital en este momento está plenamente operativo en la franja de Gaza. Hay 36 hospitales en la franja y 21 de ellos están apenas funcionando en forma parcial, ¿no? Nosotros mismos, ahorita, la semana pasada, el 10 de junio, nos vimos obligados básicamente a reajustar actividades que desarrollamos para pacientes quemados y traumatología. Nos tocó básicamente obligados por la situación, por los bombardeos, por las órdenes de desalojo, tuvimos que pasarlas del Hospital Nasser, que es este hospital que está recibiendo a muchas mujeres, niños y niñas, ¿no? Es el único hospital que todavía tiene ciertas condiciones para atender al menos cuestiones básicas de mujeres, niños y niñas, y tuvimos que pasar parte de nuestros servicios hacia un hospital de campaña que tenemos en otro lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los pacientes están expuestos, el personal médico está expuesto, entonces pues el mínimo de seguridad tuvimos que mover, y ahí hablo de mínimo de seguridad en una zona en la que no hay donde resguardarse, ¿cierto? Porque ya sabemos que no hay ningún lugar en la franja de Gaza en la que hoy la población o trabajadores humanitarios como nosotros o trabajadores de salud puedan resguardarse, porque toda la franja está siendo objeto de los intensos bombardeos y las órdenes de evacuación. Vos decías, Nancy, que se encuentra expuesto el personal médico. ¿Qué condiciones se enfrentan a la hora de atender a la población civil? Mira, nosotros estamos trabajando, decimos en Colombia, con las uñas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Con lo más básico, porque a veces incluso tenemos escasez incluso de, por ejemplo, analgésicos, ¿cierto? Que es una cuestión básica para todos nosotros en nuestras poblaciones, ¿no? Tienes el dolor de algo, te tomas un analgésico, ¿no? Pues aquí estamos hablando de gente que está padeciendo heridas de guerra, ¿no? Y que obviamente los analgésicos aún más necesarios para todas las intervenciones médicas, ¿no? Entonces, estamos trabajando con las uñas. Nuestro personal allí están igualmente en constante alerta, por eso tenemos una rotación de personal bastante alta, de rotación de personal internacional sobre todo, ¿no? El que viene de otras partes del mundo, porque luego tenemos muchas personas locales, más de 1,000 personas que trabajan con Médicos Sin Fronteras y que ellos mismos además pues saben que están en esas condiciones, pero las ganas y el interés que tienen de hacer lo que puedan hacer para salvar, así sea una vida que se logre salvar, es una vida humana que lo hacemos, entonces la gente todavía sigue con esas ganas de seguir aportando lo que puedan, incluso si tienen en riesgo sus propias vidas. Pensando justamente en esto de no tener las condiciones básicas, recién mencionabas los analgésicos y hay distintos reportes que se ha hecho por parte también de Naciones Unidas de la cantidad de amputaciones que se han dado en la franja de Gaza, generalmente sin anestesia. ¿Ese es el nivel que se está manejando? Así es, así es. Médicos Sin Fronteras ha acompañado en los distintos centros de salud y hospitales amputaciones sin analgésicos, claro que sí, pero aún más, ¿sabes? Ahorita justo recuerdo el testimonio de un pequeñito de 7 años en el que se tuvieron que amputar una de sus piernas, pero ¿sabes aún cuán más la tristeza humana de que ese niño cuando volviera en sí, cuando estuviera ya de vuelta hablando con médicos o médicas y enfermeros, tenía que escuchar la noticia que se había quedado solo en la vida, porque sus padres ya no estaban, sus hermanos ya no estaban, sus vecinos tampoco. Entonces de eso tenemos muchos testimonios de gente no solo en la parte física, pero en la salud mental que está teniendo unos traumas que yo no sé si alcanzará la vida para sanarse. ¿Y qué está pasando? Bueno, obviamente lo leemos en las noticias todos los días, ¿no? Pero contado del lado de ustedes que lo están viviendo, que están esperando, ¿no? Que llegue la ayuda humanitaria. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Lo que está pasando hoy es que la ayuda humanitaria está siendo instrumentalizada. ¿Por qué? Porque hay una fundación de ayuda humanitaria que está funcionando en Gaza, pero está al mando de militares israelíes acompañados de Estados Unidos. ¿Y qué está pasando? Incluso el primer día cuando empezaron a funcionar y empezaron a entregar comida, entonces está siendo instrumentalizada. ¿En qué sentido? En que es aparentemente ayuda humanitaria, pero quienes los están ejerciendo son parte del conflicto. Por tanto, ellos están diciendo:
cómo y dónde entregan y a quién le entregan la ayuda humanitaria, y efectivamente la gente más vulnerable, hay personas que a veces no pueden moverse, es razón por la cual a veces Médicos Sin Fronteras va hacia donde están las personas para poder darles el mínimo de atención. Hay gente discapacitada. Hay una cantidad de gente, entonces ellos están decidiendo quién, dónde y cómo reciben la ayuda humanitaria. En el primer día que empezaron a hacer la distribución, allí Médicos Sin Fronteras al siguiente día recibió más de 200 pacientes, 90 de ellos en condiciones críticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Puntos de atención de ayuda humanitaria están siendo usados para continuar terminando con vidas de la población civil. Por eso hablo de la independencia, porque lo que nosotros como Médicos Sin Fronteras hacemos el llamado es a una entrega de ayuda humanitaria en esta situación en Gaza con principios. ¿Qué significa con principios? Principios de independencia, es decir, que no tenga ninguna línea económica, social, política para la entrega de la ayuda humanitaria a la población civil, de acuerdo al derecho internacional humanitario, que además no es un favor que estamos pidiendo, está escrito en las leyes internacionales que la población civil debe tener asistencia pertinente y constante, sobre todo en esta situación, ¿no? Entonces hacemos ese llamado a decir principio de independencia, principio de imparcialidad. ¿Qué significa? Médicos Sin Fronteras da atención médica humanitaria a cualquier persona sin ningún tipo de discriminación, porque nosotros no somos parte del conflicto. Entonces es parte de ese derecho internacional humanitario en contextos de guerra en donde es la población civil. Además nosotros estamos hablando es de gente civil, de la gente más vulnerable. La mayoría de nuestros pacientes, mujeres embarazadas, mujeres lactantes, niños y niñas, una cantidad de niños también que están naciendo y que obviamente necesitan la correspondiente atención. ¿Por qué? Porque nuestro mandato es ese, dar la atención de manera independiente, imparcial, neutral a la población civil que más lo necesita. Me quedo con esto que decías de los problemas que se dan incluso en el momento que se va a retirar la ayuda humanitaria, porque han circulado distintos videos justamente con los ataques a quienes asisten a buscar esta ayuda humanitaria, y muchas veces después se cuestiona para quienes estamos lejos de la región, ¿no? Hay quienes cuestionan, bueno, estos videos son verdad, son fake news, ¿cómo se está manejando esto? Efectivamente han sido así, ha sido herida la población que ha ido a buscar alimentos, ayuda. Así es, nosotros damos testimonio de lo que estamos viendo en los lugares donde estamos presentes, y nosotros como Médicos Sin Fronteras hemos recibido pacientes, en masa, ya les decía un poco cifras, ¿no? 200 pacientes, 90 de ellos en estado crítico, y ¿después de qué? Después del inicio del funcionamiento de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza. De eso que somos testigos, nosotros estamos viendo en los lugares donde trabajamos, recibir gente herida, recibir gente que está siendo maltratada en estos puntos de atención, y eso no como una historia que contamos, sino porque estamos viendo que la gente está llegando y en esas condiciones, ¿no? Y de eso es de lo que estamos hablando. Gente a la que se le ha disparado, por ejemplo, al ir a buscar ayuda. En condiciones muy críticas en las que han sido, en medio de todas estas vulnerabilidades, es cierto que la gente, por ejemplo, nos ha contado, porque también eso nosotros hablamos con nuestros pacientes, ¿no? Las personas heridas que nos han contado de decir, estuve haciendo fila toda la noche, hice no sé cuánto de viaje para poder llegar a este punto que me dijeron que iban a entregar comida, que iban a entregar ayuda humanitaria, ¿no? Y entonces, a pesar de todas esas condiciones, la gente allí en esas filas y en esos puntos de atención están siendo objeto de la violencia y de la guerra, así es. Entonces, por eso hablamos de la instrumentalización de la ayuda humanitaria y el llamado a que la ayuda humanitaria sea entregada de manera independiente e imparcial, porque si no estamos entonces ante una situación de instrumentalización de esa ayuda humanitaria para seguir haciendo la campaña sistemática de castigo y limpieza étnica contra la población palestina. ¿Los equipos médicos también han sufrido ataques? ¿Han perdido médicos? Sí, al menos 1.400 trabajadores de salud y más de 400 personas humanitarias, bueno, la mayoría de ellos palestinos, han muerto desde el inicio de la guerra. 11 de ellos han sido de Médicos Sin Fronteras, así es. Entonces, sí, esto es algo que no está teniendo ningún tipo de discriminación en quienes están siendo las víctimas de esta situación en Gaza.
En una conferencia de Médicos Sin Fronteras de las últimas horas se hizo referencia a la hipocresía y la inacción de la Unión Europea y sus Estados miembros frente justamente a esta situación allí en Gaza. ¿Qué es lo que se pide desde Médicos Sin Fronteras a estos gobiernos? ¿Cuál ha sido su postura hasta ahora? Pues es el llamado a ser coherentes. Hay un derecho internacional humanitario que pide la protección a la población civil, que exige el ingreso de ayuda humanitaria para la población civil en medio de la guerra. Y cuando hablamos de hipocresía y lo relaciono con la instrumentalización de la ayuda, es eso, el de decir, seamos coherentes con lo que estamos haciendo, y lo que nosotros hacemos, que es un llamado a los gobiernos a presionar el fin del asedio, ¿sabes? Y a evitar la desaparición de la población palestina, y a presionar para que la ayuda humanitaria que pueda ingresar con los insumos básicos, porque vuelvo y repito, no estamos hablando de cosas de lujo, estamos hablando de cuestiones básicas, de comida, alimentación, agua, de guantes, de gasas, de analgésicos, que puedan ingresar para poder atender a los cientos y miles de personas que están allí con necesidad. Las necesidades son impresionantes y cada vez se agrava más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Eso, presionar a los gobiernos cada vez con las cosas que nosotros estamos viendo, porque esto otra vez no son historias que hemos escuchado, no, lo está viendo nuestro personal allí en los distintos puntos en donde estamos, que hoy estamos alrededor de 12 puntos entre hospitales de campaña y clínicas y atención y centros de atención primaria en salud. Estamos allí presentes con personal de Médicos Sin Fronteras, tanto nacional como internacional, que están dando cuenta de esas necesidades impresionantes que está teniendo la comunidad palestina. Entonces seguimos presionando para que los estados, quienes tienen el poder de decisión, puedan ser coherentes con esto y que presionen para que esto termine ya y haya un alto al fuego inmediato y sostenido que permita un poco el inicio del restablecimiento, que eso tardará muchos años en una población como esta, en curarse, en sanarse, en restablecer el tejido social y todo lo demás, con lo cual si no empezamos ya, cada vez es más tarde, cada vez lo que estamos viendo es básicamente esa campaña sistemática de castigo a esta población. ¿Preocupa que frente a los ataques entre Israel e Irán, los gobiernos y parte de la prensa se desentiendan aún más de lo que sucede en Gaza? Pues sí, porque a veces lo que nosotros no somos una organización política, por lo cual no podemos decimos análisis de estas cuestiones políticas, ¿no? Geopolíticas que están ocurriendo. Pero lo que seguimos es insistiendo con lo que vemos, con eso que somos testigos directos de la población en Gaza, que necesitan el apoyo, la ayuda, no solo de organizaciones como nosotros, sino de la humanidad entera, porque si no es nosotros mismos, vamos a ser en unos años, vamos a tener que mirar hacia atrás y ver cómo como humanidad fuimos testigos de estos que son catalogados como crímenes de guerra, ¿no? Y qué tanto estamos haciendo para evitar que historias como estas se repitan y parar esto de una vez por todas, ¿no? Pero claro, nosotros somos una gota en el océano, ¿cierto? Nuestra función es humanitaria y el poder político, el poder de decisión está en otros niveles, que es eso lo que hacemos el llamado, porque entendemos que hay diferentes aristas desde las cuales esta guerra se puede mirar, y nosotros lo que hacemos es poner sobre la mesa la arista humanitaria desde el punto de vista humano, porque somos humanos, tanto nosotros como toda la gente que vive en este planeta. ¿Y cómo retornan? Decías que la rotación de médicos allí es bastante asidua, se da en periodos cortos, me imagino, justamente por las condiciones que tienen que afrontar. ¿Cómo vuelven estos médicos y médicas de esas situaciones? Pues te imaginarás que es nuestros colegas que han regresado, y algunos que van y luego vuelven también a Gaza, ¿no? Entonces tenemos una rotación de personal internacional de alrededor de 6 semanas, en la que la gente va y luego, bueno, también todo esto, si todas las cuestiones administrativas que a veces también vemos condicionadas para el ingreso de nuestro personal en temas de visas y toda esta historia, entonces cuando se puede hacer, la gente regresa diciendo: nunca en mi historia de trabajador o trabajadora humanitaria había visto lo que estoy viendo en Gaza, ¿no? O sea, vuelven con ese testimonio de decir:
La gente nos necesitamos estar allí, así sea básico lo que estamos haciendo, porque es lo que en realidad también estamos dando como acompañamiento como organización internacional. Entonces, ¿cómo vuelven? Bueno, nosotros en Médicos Sin Fronteras tenemos también un sistema de acompañamiento en temas de salud mental para la gente que está teniendo, porque es muy duro, las escenas humanas. Es muy fuerte también para la psique humana, igual de un trabajador humanitario que seguramente estamos acostumbrados a estar en sitios de guerra y de conflictos y de crisis humanitarias, pero lo que nuestros colegas nos dicen es, esto no tiene precedentes, pero la gente, aún así, hay mucho de nuestro personal que regresan de Gaza, se toman algún tiempo de descanso y luego piden volver. ¿Por qué? Porque siguen viendo que la situación, o sea, si no lo hacemos, si no estamos allí para apoyar con lo básico, con la atención primaria en salud, con la salud mental, con la potabilización del agua y todo eso, ¿no? O sea, que son condiciones mínimas para el sostenimiento de la vida humana. Entonces, ¿sabes? Es como eso de decir la gente, pues voy a volver, ¿no? Incluso decía antes también de decir, sabiendo que las condiciones están a tal punto que incluso la vida de los trabajadores humanitarios también está en riesgo, porque no tenemos ningún tipo de garantía ahora en temas de seguridad en la zona, ¿no? Porque es lo que estamos viendo, ataques a todo, a las estructuras de salud, a los trabajadores humanitarios, al personal médico, a los pacientes sin duda y a la población civil, pues sin ninguna duda, ¿no? Médicos Sin Fronteras también tiene presencia en Irán. En caso de agravarse aún más la situación de estos días, ¿podría llegar a intervenir en ese territorio? Pues mira, nosotros hacemos monitoreo de todas las situaciones que están pasando, ¿no? Y vamos priorizando de acuerdo a las necesidades médico-humanitarias de la población, eso sí, sin duda. Entonces, hacemos monitoreos de todos los puntos de vista, ¿no? En el caso de Gaza tenemos camiones listos, ¿no? Del lado de Jordania, del lado de Egipto, para entrar, pero pues lo que estamos viendo es una limitación del ingreso, ¿no? Al lugar en sí mismo. Entonces, pero estamos allí monitoreando todo lo que pasa y tratando también desde nuestra capacidad, que también a veces es limitada, porque entenderán ustedes que hoy tenemos crisis humanitarias en muchos países, estamos trabajando en más de 70 países hoy y demás, pero claro, hacemos monitoreo y vamos priorizando las necesidades más urgentes de la población civil en temas de salud física y mental, así es. Desde este hemisferio del planeta, ¿qué es lo que no estamos viendo, lo que no estamos leyendo o directamente nos estamos perdiendo respecto a lo que sucede allí? Lo que no estamos viendo, mira, yo lo que creo es que a veces todas estas cuestiones a nivel internacional, y reitero, nosotros no somos una organización política, sino una organización humanitaria. Entonces, presionamos a los estados que hoy son considerados con alta influencia a nivel internacional. Pero también estamos desde este lado del mundo instando a gobiernos de países medianos y pequeños, ¿no? Como que seguramente la mayoría de nuestro continente, a que se unan también, o sea, porque quizás una golondrina no hace verano, decimos, ¿no? Pero si se van uniendo entre medianos y pequeños gobiernos, estados, que puedan ir viendo y presionando para que esto llegue a un fin, yo creo que esa fuerza también es importante. Entonces, eso sería tal vez quizás lo que nosotros estamos también viendo, que no solamente las grandes potencias, ¿no? que están en otros lados, sino el de decir, bueno, también desde esta región, ¿por qué no alzamos la voz si también todos los estados tienen la obligación del cumplimiento, ¿no? del derecho internacional humanitario y de la protección de la población civil en estas condiciones y del ingreso de la ayuda básica humanitaria para salvar vidas, aliviar el sufrimiento y restaurar la dignidad del ser humano, porque aquí estamos hablando de una parte de nuestra humanidad también que está siendo degradada, ¿no? Entonces yo creo que sería eso, ¿no? El de unir esas fuerzas en medianos y pequeños gobiernos, estados, que también no se sientan como, ay, somos pequeños, somos medianos y no tenemos esa capacidad de influencia. Bueno, unamos esfuerzos y sigamos presionando para que se ponga fin al asedio y evitar así la desaparición de la población palestina. Nancy, justamente tú perteneces a un país cuyo presidente Gustavo Petro resolvió suspender las relaciones con Israel.
Israel. Lo manejo porque ahora que mencionas justamente los distintos posicionamientos en la región se da esta particularidad en tu caso. Pero más allá de esta cuestión, hacías referencia a los distintos gobiernos, pero en esto también la prensa tiene un rol fundamental. En lo que tú ves desde la organización, ¿difiere mucho lo que suele llegar de la prensa de los relatos que tienen ustedes de quienes están en territorio? Hay mucha información. Ustedes lo mencionaban hace un ratito, ¿no? De decir, estamos en una era en la que estamos saturados de información, ¿cierto? Por todos lados. Lo importante es también yo a veces digo, el de tener en cuenta los diferentes puntos de vista que hacen que la verdad sea un tanto más completa, ¿no? Y por eso hablamos nosotros como testigos humanitarios directos de lo que se está viviendo en Gaza, ¿no? Y por eso nosotros seguimos también pidiendo a las diferentes medios de comunicación que compartan lo que Médicos Sin Fronteras está viendo. ¿Por qué? Porque a veces ese otro lado de la historia que pocos comparten, que pocos dicen, no, se ve desde otros puntos más políticos, más económicos, más sociales, los que quiera que sean, ¿no? Pero nosotros somos una organización de ayuda humanitaria, que estamos allí para la población civil. Bueno, eso también está siendo parte de la realidad y entre todos como seres humanos tenemos que dar cuenta de ello. O sea, todos podemos ser testigos y todos podemos, de algún modo, así sea con eso, con compartir información de una organización independiente, neutral e imparcial como Médicos Sin Fronteras, el de también acompañar ese mundo en el que vivimos, porque hay muchísima desinformación. Entonces, por eso nosotros seguimos haciendo uso de ese mandato que nosotros mismos decidimos tener, de hablar, de denunciar, de darle voces a esas comunidades y esa población que por muchas razones no lo pueden hacer ellos directamente, ¿no? Entonces lo hacemos desde Médicos Sin Fronteras porque estamos allí, trabajando allí, ¿no? O sea, somos una organización que está allí directamente en muchos hospitales, en muchos centros de atención primaria en salud, ¿no? Viendo a muchas mujeres, niños y niñas cómo están padeciendo por esto, y eso es lo que seguimos haciendo, y bueno, lo que estamos empeñados en continuar haciendo para mostrar ese otro lado de esta historia. Nancy Guerrero, directora general de Médicos Sin Fronteras para América Latina, muchísimas gracias por estar hoy en Nada que Perder. A ustedes también, muchas gracias, que tengan buen día. Igual. En Nada que Perder hacemos todo.